nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Vamos a hablar hoy del paseo más genuino, del más tradicional, el paseo de 4 siglos de la Ciudad de México, el paseo de la Alameda. Muchas historias, muchos encuentros, muchas anécdotas hay en este lugar. Le adelanto una sola. En este lugar hubo un atentado en contra del presidente Porfirio Díaz. A partir de 1875, cada 16 de septiembre, se celebraba la fiesta de la independencia aquí en la Alameda. Muchos años después, en el año de 1897, venía el presidente Porfirio Díaz a la celebración cuando de pronto un individuo lo golpeó. En el golpe le alcanzó a tirar el sombrero, este individuo fue sometido rápidamente y a partir de ahí, bueno, pues hubo una situación extrema, este hombre fue llevado a la prisión, posteriormente amanecería muerto en la prisión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues dicen que se trató simplemente de que el alcalde de la Alameda, porque había una autoridad en la Alameda, quería quedar bien con el presidente Porfirio Díaz y entonces había mandado a este individuo, hijo de un sastre, por cierto, que estaba enfermo de sus facultades mentales, lo había agredido al presidente Porfirio Díaz y entonces supuestamente el alcalde iba a quedar en calidad de héroe al rescatarlo, al asumir pues la defensa del presidente de la República. Lamentablemente el asunto termina mal cuando este hombre es asesinado dentro de la prisión y después se dice simplemente que murió porque había sufrido una muerte natural, había tenido una enfermedad en ese lugar. Pero bueno, estamos frente a una estatua que regaló en 1921 la colonia alemana. Es una estatua en honor de Ludwig von Beethoven, seguramente uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Esta escultura le da pie, le da entrada a los 8 carriles que forman un diamante en que se circunda la Alameda Central. ¿Qué era antes de que hubiera este espacio? Bueno, pues la Alameda Central era originalmente un lugar que estaba como parte de la zona lacustre de la Ciudad de México Tenochtitlan. Posteriormente se dio el caso en que pues hubo temor de que pudiera en su momento ser atacada la Ciudad de México Tenochtitlan a través de esta zona lacustre y entonces desecó lo que era la Alameda Central. Posteriormente, bueno, pues se fundaría aquí una vez que ya estaba la conquista, una vez que ya los españoles habían apoderado de la Ciudad de México Tenochtitlan, se va a fundar en este lugar lo que se llamó el Tianguis de Juan Velázquez, un indígena que se ponía en la traza de la ciudad a vender sus mercancías. Había un tianguis, más adelante el Tianguis de San Hipólito, pero de pronto, en el año de 1591, el virrey Luis de Velasco II, el octavo virrey de la Nueva España, había pedido que se diera un espacio para embellecimiento de México y recreo de los habitantes de la Nueva España. Este espacio iba a ser la Alameda Central. Originalmente la idea era que se colocara la Alameda en el Tianguis de San Hipólito. Sin embargo, un hombre de apellido Mancilla que alegaba tener los derechos de esa zona, bueno, pues entabló una demanda en contra del gobierno, finalmente la ganó y la Alameda se situaría en este lugar. En este escenario originalmente era más pequeña, era cuadrada y después se fue alargando hacia la parte poniente. Originalmente la Alameda se va a inaugurar en el año de 1593. Diría muchos años después el maestro Salvador Novo, el cronista de la Ciudad de México, diría que aquí se reúne una eterna concurrencia de nobles y plebeyos, criollos e indios, carruajes, jinetes, currutacos y léperos. Diría también Manuel Rivera Cambas, otro de los cronistas de la Ciudad de México, diría que el alma se dirige en dulcísimos ensueños al contemplar las sombras, las rosas y las fuentes murmurando en eterna cadencia. Esto es la Alameda Central y esto es lo que hoy le contamos a nuestras historias de cada sábado aquí en Canal 40. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Estamos en lo profundo de la Alameda Central. Estamos detrás de una de las fuentes, de una de las 10 fuentes que adornan este espacio de 4 siglos en la Ciudad de México. Imagínese usted
que una fuente como esta de pronto estuviera llena de sangría. Imagínese usted que la gente pudiera llegar con un vaso, pudiera llegar con una jarra, llenarla y tomársela. Bueno, pues esto pasó en el año de 1840. En una de las entradas triunfales de Antonio López de Santana a la Ciudad de México, de pronto se le ocurrió hacer una fiesta en la Alameda, y para que la fiesta pues tuviera la participación de todo mundo, mandó que en una de las fuentes se llenara de sangría, y entonces la gente llegaba a este lugar y tomaba la sangría. Estamos hablando también de una fiesta en el año de 1867, al triunfo de la República. El presidente Benito Juárez estaba tan feliz que, siendo él un hombre austero, siendo una persona que no le gustaban las fiestas ni andar pues en páginas de sociales de los diarios de entonces, bueno, resulta que Benito Juárez vino a hacer una fiesta. Estaba tan contento en esta fiesta de la Alameda que se paró contra su carácter, se paró y empezó a brindar con las personas que estaban en cada una de las mesas. Pero bueno, la Alameda normalmente no tenía mucho acceso a las personas comunes. Por ejemplo, durante mucho tiempo la Alameda estuvo cercada por una pared de piedra fuerte. Se cerraba la Alameda en las noches, las puertas tenían vigilancia y no se permitía el acceso de gente que en un momento dado pues se le conocía como pelados, es decir, aquel que andaba en pelotas, aquel que andaba sin ropa. En ocasiones se impedía que la gente que tenía el torso desnudo pudiera entrar a la Alameda. Naturalmente se impedía que la gente que se expresara mal, que dijera palabras altisonantes, pues también pudiera entrar a la Alameda. En ocasiones se hicieron redadas adentro de la Alameda porque se consideraba que era un sitio donde se escondían facinerosos. De hecho, alguna vez se llegaron a encontrar efectivamente una guarura de delincuentes que estaba en la parte poniente de la Alameda Central. Estamos hablando también de que en una ocasión uno de los virreyes quería entrar por la puerta norte de la Alameda y entonces se dio cuenta que no cabía el carruaje y al día siguiente mandó ampliarlo en 2 varas el portón para que pudiera entrar. Podemos hablar también de las ocasiones en que este lugar estaba circundado por un foso de agua para impedir, repito, la entrada de gente indeseable, de gente que no tendría pues más ocupación que dañar los árboles o en ocasiones molestar a la gente decente que venía al lugar. Aquí están latentes los tiempos de las serenatas, en que las familias todavía saben tener el gusto de saludarse y dejar que asome la cortesía que ha perdido su carta de nacionalidad. Como jardín cumples tu misión de ser solaz, ornato y terapéutica de esta ciudad que te engarza entre sus palacios como una esmeralda. Por las arterias de tus fuentes vuelve tu sangre clara a circular y a surgir el verdor de la grana y la bizarría de tus plantas de ornato. El urbanismo de mala entendida modernidad no ha alterado con su afán de imitar foráneos estilos, sino que ha sabido mantener tu vieja y familiar fisonomía. Perennes estampas, parejas de enamorados, torrentes de niños, globos multicolores y delicias de golosinas que se confunden en animosa algarabía. Alameda Central de México siempre ha sido generosa, porque en la cotidiana reunión alimentas los goces de la intimidad comunal. Uno de los cronistas más acuciosos de la Ciudad de México, el doctor José María Marroquí, que alguna vez hizo un libro que se llama justamente La Ciudad de México, lo escribió durante 30 años de arduas jornadas, donde iba a las casas, preguntaba, indagaba, recogía documentos y demás. Bueno, este hombre alguna vez hizo el inventario de la Alameda de su tiempo. Estoy hablando de la mitad del siglo XIX. Él decía que en la Alameda había 1,995 fresnos, 350 truenos, 8 ahiles, un sabino, un zompantle, 3 sauces, un
olivo y algunos sauces llorones. Este es el inventario que da, pero no siempre era igual. Originalmente se llamaba Alameda justamente porque estaba sembrada de álamos, pero el propio José María Marroquí dice que los álamos eran árboles que no siempre tenían un buen aspecto, sus hojas eran tristes y entonces se fueron desecando los árboles y más bien lo que encontramos aquí en la Alameda son fresnos. Estamos en el lado poniente de la Alameda Central, quizás el sitio más espectacular de la Alameda. Si recordamos la historia, este que está a mi espalda alguna vez fue parte del convento de San Diego. El convento de San Diego tenía tal extensión que llegaba hasta lo que alguna vez fue el Hotel Regis, que usted sabe que fue devastado por el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Bueno, estaba también en un costado del Hotel Regis un edificio que se conocía como el Mirador de la Alameda. Ese edificio, bueno, pues ahí se tenía la redacción del periódico El Imparcial. Se llamaba así justamente porque ahí se veía, desde su altura se podía ver toda la Alameda. Pero bueno, ¿qué había en este lugar? En este lugar estaba el quemadero de la Inquisición, el llamado quemadero de San Diego. Aquí se celebraban los bárbaros autos sacramentales, autos de fe. La procesión con los condenados salía de la Casa Chata, el Palacio de la Inquisición, y entonces me caminaba sobre lo que era la calle alguna vez de los Hombres Ilustres, hoy la conocemos como Avenida Hidalgo, y llegaba hasta este lugar donde la multitud presenciaba la forma en que eran quemados vivos, aquellos que se les acusaba de herejes, aquellos que se les acusaba de judaizantes, aquellos que se les acusaba de enemigos de la Iglesia Católica. En este marco, bueno, pues mucha gente quedó marcada por el espectáculo terrible. A veces los que no estaban en especie, por decirlo así, los que no iban en el desfile, bueno, pues de todos modos se les condenaba en efigie y la efigie se quemaba en ese escenario terrible. Bueno, en este lugar, justamente del convento de San Diego, saldría el 18 de mayo de 1822 una multitud encabezada por el sargento Pío Marcha. Esta multitud quería, bueno, llegar al Palacio de Iturbide, lo hizo por la calle lateral, es decir, por la calle que ahora conocemos como Avenida Juárez, que entonces se llamaba Calle del Calvario. En esta calle camina la multitud, llega a la calle que hoy conocemos como Madero, entonces de San Francisco. Ahí va a encontrarse con el llamado hoy Palacio de Iturbide, es decir, la casa de los condes de San Mateo de Valparaíso. Y en ese lugar van a proclamar emperador a Iturbide. La multitud va a gritar: ¡Viva Agustín I, emperador de México! Posteriormente ya el Congreso mexicano va a aceptar esa proclamación popular que se había hecho de Agustín I como emperador de México. Esta parte posteriormente sería derruida, se acabó el quemadero de San Diego, hubo donación de terrenos por parte del marqués de Jaral de Berrio, hubo también alguna donación por parte del riquísimo minero de aquel entonces, don Manuel Escandón, y entonces la Alameda se acercó más hacia lo que queda del convento de San Diego, lo que se conoce como el Portillo de San Diego. En este lugar estuvo alguna vez la Pinacoteca Virreinal, aquí se guardaban los tesoros de pintura en la época virreinal. Esta exposición pasó al Palacio Nacional, donde se encuentra actualmente, pero en este marco la Pinacoteca Virreinal con su esplendor se fue, pero quedó vivo el templo, quedó vivo el recuerdo, quedó vivo la imagen y quedó vivo sobre todo este escenario terrible de lo que fuera el patio, el quemadero de la Inquisición. La Alameda Central ha registrado el pulso de la vieja ciudad desde hace cerca de 400 años. Mercurio en bronce preside el cortejo de mitológicas estatuas
que ora desde su pétreo pedestal o desde el centro de una fuente han presenciado impávidas el paso de los abuelos, las andanzas del nigromante, los paseos de Benito Juárez, de Don Porfirio, o el derroche de elegancia de las muchachas del romántico 1900. Vieja Alameda, también registras el tono de las variaciones estacionales y eres voz de la tierra que hablas con clamoroso silencio de meditación. Agua, pájaros, flores y niños, señales con las que la vida anuncia su inagotable y maravillosa fecundidad. Estamos exactamente en la fuente del dios Neptuno. La sorpresa es que todas estas esculturas que uno ve en la Alameda Central no son originales. Las originales están en el Museo de Arte Moderno. Realmente estas son réplicas, pero bueno, tienen la belleza intacta, tienen el sentido intacto. Por ejemplo, esta escultura la regaló el presidente Antonio López de Santana, uno de los 11 periodos en que fue presidente de la República. La Alameda se ha venido transformando en una forma vertiginosa. Podemos hablar, por ejemplo, de que alguna vez hubo en este lugar una pérgola. Esta pérgola originalmente guardaba en su interior algunas flores maravillosas, pero también en ese marco hubo una transformación. Posteriormente, en ese lugar, a principios del siglo, se construiría la librería de Cristal, una de las primeras librerías modernas que hubo en la Ciudad de México. Desde luego, la tradición ya era muy vieja en aquel entonces. Estamos hablando de don Rafael Jiménez Siles y estamos hablando del escritor Martín Luis Guzmán. Ambos eran los socios de esta librería de Cristal que estaba en la pérgola. En la pérgola, repito, que era un palacio de cristal. Estamos hablando también de que en ese lugar estaba la redacción de la revista Tiempo, una de las revistas tradicionales de la vida de México. Estamos hablando también de que arriba, en esa pérgola, en ese palacio de cristal, había también pues una galería de arte. Y en ese marco, bueno, pues se dejó espacio una vez que se termina la construcción del Palacio de Bellas Artes en el año de 1934, se le deja el espacio, es decir, se derrumba la pérgola para que se vea la maravillosa vista del mármol blanco de Bellas Artes. Un mundo fugaz como los globos domingueros. Allá siguen los globos, pero ya no están los ricos que prefieren los parques particulares de sus residencias modernas. El pueblo es dueño de la Alameda. A ella regresa la provincia en el corazón de la urbe rascacielara. Los niños gorjean, creen que el parque es solo de ellos y todavía el amor refugia a sus ocios en las viejas bancas de azulejos. Estamos en el lado norte de la Alameda, sin duda el más reconocible por la entraña capitalina, sin duda el que más recuerdos, sin duda el que más se acerca a la memoria. ¿Cuántas veces vino la gente a este lugar? Pues justamente para participar en las festividades de Navidad. ¿Cuántas veces la gente llegó a retratarse con los Reyes Magos, con Santa Claus en este lugar? Pero bueno, en esta calle, en la que es la Avenida Juárez, hubo un atentado en contra del presidente Francisco I. Madero. Eran los aciagos días de febrero del año de 1912, lo que se conoce históricamente como la Decena Trágica. En ese marco, bueno, pues hubo un atentado contra el presidente Francisco I. Madero, que después sería escoltado por los cadetes del Colegio Militar. Está a mis espaldas una de las construcciones más viejas de la Ciudad de México. Estoy hablando del convento de Corpus Christi. El convento de Corpus Christi fue una obra de Pedro de Arrieta. En este lugar
había el espacio para las hijas de los caciques indígenas. Es decir, durante muchos años había sido vedada la posibilidad de que las indígenas tuvieran acceso a la vida religiosa. Esta fue la primera escenografía que se creó para que ellas pudieran en su momento pues tener la posibilidad de tomar los hábitos. Era verdaderamente impresionante cómo llegaba la multitud, llegaban los caciques, llegaban los indígenas con una serie de regalos que constituían la dote de la muchacha y posteriormente se le entregaba a este lugar y ahí permanecía hasta su muerte. En este lugar, en esta iglesia, ocurrió un acontecimiento también en la llamada Revolución Cristera. Estoy hablando del conflicto religioso que se da en la época de Plutarco Elías Calles entre 1926 y 1929. Resulta que de pronto un personaje que decía encabezar la Iglesia Católica, Apostólica y Mexicana, al que se conocía como el Patriarca Pérez, un sacerdote de apellido Pérez Budar, bueno, había tomado esta iglesia y la había convertido en sede de esta iglesia y posteriormente se iría a la iglesia de la Santísima en la Merced. Bueno, pero la huella ahí quedó. De Letrán, pero todo lo demás se ha venido preservando. Afortunadamente la construcción ahí está casi intacta. Y en esta calle también, bueno, pues estaba el Hotel del Prado. El Hotel del Prado que desapareció justamente con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Quedaría trunca la historia de la Alameda si no hablamos de aquel mural extraordinario del maestro Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Este mural originalmente se pintó para el Hotel del Prado. Había justamente un lugar, un restaurante que se llamaba Restaurante Mural. Posteriormente viene aquel nefasto acontecimiento, el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Se cae gran parte del Hotel del Prado, pero queda intacto el mural al que se le va a llevar a un escenario distinto, un museo expresamente para ese mural. En este mural va a plasmar Diego Rivera el colorido de la Alameda. Ahí va a estar, por ejemplo, la figura de Luis de Velasco II, el octavo virrey de la Nueva España, que fue el que le dio vida a este espacio de paseo de la ciudad. Ahí va a estar también, en un momento dado, una gama de personajes de la vida de la ciudad y naturalmente el colorido, los globos, las mercancías que se vendían allá en la Alameda. Estamos hablando también de los personajes, por ejemplo, Maximiliano, ahí está. Por ejemplo, está la mujer llamada Violante de Carvajal. Violante de Carvajal fue pertenecía a una familia que fue de la primera que fue llevada a la Inquisición. Violante de Carvajal fue la única sobreviviente de esta familia acusada de judaizantes. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que ocurrió en ese marco. Estamos hablando también del general Bernardo Reyes en esta alegoría de personajes. Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, estamos hablando de Maximiliano, estamos hablando de Iturbide, estamos hablando de las hijas de Diego Rivera, estamos hablando pues de una cantidad importante de personajes. Ahí está, por ejemplo, Rosa Covarrubias, quien era la esposa de el pintor Miguel Covarrubias. En ese marco, bueno, pues el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda retrata exactamente cómo era la vida, cómo fue en su momento el sueño de un niño, el niño Diego, que tenía entonces 12 años, según se plasma 2 veces en este cuadro, y nos va a dar idea de lo que soñaba, de lo que vivía la Alameda Central en su momento. En ese espacio, con este escenario, le agradecemos que nos haya permitido entrar a la sala de su casa con esta leyenda urbana. El próximo sábado continuamos contando la historia de la Alameda Central. Por lo pronto, pásela bien y guárdenos un espacio para el próximo sábado a las 7:30 de la noche a través, naturalmente, del Canal 40.